Queridos televidentes, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa Jesús Evangelio. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y de los diferentes canales de televisión que permiten que desde aquí, desde nuestro Seminario Nacional Cristo Sacerdote, anclado en el municipio de La Ceja del Tambo, podamos llevarles un mensaje de Jesús, de la Iglesia, de nuestras experiencias, pero sobre todo un mensaje lleno de fe y de esperanza. Hoy, en compañía de Johan, queremos a ustedes, queridos televidentes, seguir este hilo conductor, este tema que hemos venido hablando durante nuestro programa Jesús Evangelio en diferentes episodios, diferentes ocasiones, sobre la esperanza. Un tema que, a propósito de este año jubilar que el Papa Francisco había convocado, un año que no se ha terminado por la muerte de él, ¿qué tal? Sino que un año que vamos a seguir meditando en su enseñanza y en su testamento. Querido Johan, esa verdadera imagen, esa fisionomía de lo que es una verdadera esperanza. Claro que sí, Alejandro, y queridos televidentes, como usted lo decía, queremos introducir este tema tan importante que hoy queremos desarrollar y reflexionar con cada uno de ustedes. Vamos a ver esa verdadera imagen de la esperanza. Nosotros, ¿a qué llamamos esperanza? ¿En qué tenemos puesta nuestra esperanza? Muchas veces somos personas muy débiles y frágiles, como lo vamos a escuchar a continuación, y nuestra esperanza cae, nuestra esperanza se pierde, y eso hace que también se pierda nuestra vida. Entonces, Alejandro, sin más preámbulos, queridos televidentes, queremos invitarlos a que continúen aquí en su programa, nuestro programa Jesús Evangelio, y continuemos ahora a la siguiente sección, que es Escucha la Palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, del versículo 25 al 26. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, al escuchar esta palabra de Dios, podemos nosotros reflexionar e interpelarnos sobre el sentido de nuestra fe, de nuestra esperanza, que es una esperanza que no se queda simplemente en el plano terrenal, sino que es una promesa que Dios Padre nos ha hecho en su Hijo Jesucristo. Es una promesa de vida eterna. Esa es la verdadera característica de nuestra fe. Es la esperanza en la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, ¿por qué nosotros dudamos de las promesas de Dios? ¿Por qué nos cuesta a nosotros entender ese amor de Dios? ¿Por qué nosotros no vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta creer en su amor, en su misericordia, en esa promesa de vida eterna? Nos cuesta mucho. Por eso, queridos hermanos, vivamos no tanto pendientes de las cosas materiales, de las cosas terrenales, de aquellas cosas que pasan con el tiempo y que al final de nuestras vidas, pues esto no nos ayudará de gran cosa. Por eso, vivamos más bien con nuestro corazón en el cielo, con nuestra mirada en el cielo, para que nuestro tesoro, que es la promesa que el Señor nos ha dado en su Hijo Jesucristo, podamos nosotros cumplir esa voluntad de Dios en nuestra vida y no nuestra voluntad, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos alcancemos la vida eterna y lleguemos así a la salvación. Hermanos, que seamos nosotros, como cristianos, reflejos vivos de esperanza para la humanidad, que seamos nosotros luz para los demás. Así que nosotros, por ser hijos de Dios, estamos llamados a transmitir esa esperanza de vida eterna,
de hacerlo concreto en nuestra vida cotidiana, de estar siempre alegres, de hacer todas nuestras responsabilidades con amor, para que así manifestemos esa esperanza que Dios nos da. ¿Y qué estoy haciendo yo para ganar esta vida eterna? ¿Qué méritos hago para poder ayudarme a ganar esta vida eterna? Porque el Señor nos da unas reglas, unos parámetros, unos mandamientos con los cuales pues nosotros podemos ir alcanzando lo que es la vida eterna. Queridos hermanos, que cumplamos en todo momento a cabalidad la voluntad de Dios, que seamos hombres de fe, hombres de esperanza, porque nuestra fe y nuestra esperanza es escatológica, es decir, que no es simplemente terrena, sino que es algo eterno, algo que el Señor nos tiene como premio o como regalo, más bien que Él da a todos nosotros, sus hijos. Por eso que al hacer esta reflexión de este texto bíblico que hemos escuchado, meditemos en nuestro corazón la palabra de Dios, que no nos cueste creer en sus promesas, en sus palabras. Por eso, hermanos míos, que vivamos con ese sentido de esperanza y que no nos olvidemos de que Dios quiere lo mejor para nosotros, que mientras llega la hora del encuentro con Dios, vivamos siempre con el amor de Cristo en nuestro corazón. Que Dios los bendiga, que sigan conectados a nuestro programa, que sigan motivando a las demás personas a que se acerquen a la palabra de Dios, a que se acerquen a vivir de acuerdo con los mandamientos que el Señor nos da, que también vivamos una vida espiritual íntegra y que seamos vivos reflejos de Cristo para la humanidad. Hermanos, gracias por su atención prestada y ahora pues seguiremos en nuestro programa para que ustedes escuchen y conozcan la realidad. Nos hemos dejado iluminar en esta primera sección, escucha la palabra, y nuestro compañero Julián les ha presentado un texto bíblico acerca de ese pasaje tan conocido de la resurrección de Jesucristo. Y yo quiero, queridos televidentes, de que no perdamos de imagen esta figura, y más que esta figura, esta presencia real de Jesús resucitado, porque en Él nos vamos a descubrir, Johan, al final del programa, de que Él es la verdadera imagen, la verdadera fisionomía, el verdadero rostro de la esperanza que no pasa y que no defrauda. Johan, en este tema yo quisiera proponerle que le contemos a nuestros televidentes y de que empecemos hablando acerca de esas pequeñas esperanzas que cada uno de nosotros tenemos. El Papa Benedicto XVI, en esta encíclica Spes Salvis, el documento base del que hemos estado sacando nuestras reflexiones durante estos días sobre la esperanza, nos habla de que todas las personas vivimos de pequeñas esperanzas. ¿Y qué significa eso, queridos televidentes? Johan, ustedes, yo, todos los días nos levantamos con pequeñas esperanzas. Pequeñas esperanzas de levantarnos con vida, pequeñas esperanzas de tener salud. Uno le podría preguntar a un padre de familia que madruga todos los días juicioso, laboriosamente al cultivo, a la empresa, a la construcción, a la oficina, a manejar el taxi, a manejar el carro, ¿cuál es su esperanza para ese día? Y ellos le podrían decir a uno: mi esperanza hoy es poder tener bastante trabajo para llevar un sustento, un buen alimento, darme en vacaciones con mi esposa, con mis hijos, un buen paseíto. Miren, son pequeñas esperanzas. Queridos televidentes, las pequeñas esperanzas son como esas motivaciones que tenemos todos los días para luchar y para no desfallecer. Pero resulta que, Johan, esas pequeñas esperanzas hay veces nos dejan que nosotros perdamos la imagen o la visión de la verdadera esperanza, que es Jesucristo, o la verdadera esperanza que es lo eterno, lo infinito, lo que nunca va a acabar y nunca va a perdurar en nuestra vida.
Y resulta, Johan, que usted que ya está culminando sus estudios filosóficos, nos va a hablar un poco también sobre ello, porque esas pequeñas esperanzas nos van alejando. Una de esas realidades es el inmediatismo. Nosotros queremos que las cosas nos sucedan ya. Que si usted va a hacer la fila para ir al banco, que reciba el turno número 1. Que si usted va en la fila de su carro manejando para entrar al centro comercial, que la celda no quede muy lejos del ascensor. Todo lo queremos hoy en día. Somos muy inmediatos. Johan, ¿por qué el inmediatismo nos hace perder nuestras pequeñas esperanzas y aún más nos hace alejarnos de esa gran esperanza que es Jesucristo? Claro que sí, Alejandro y queridos televidentes. Quiero iniciar, le escuché alguna vez a un seminarista de nuestra casa de formación, que me decía que él se encontraba en una misión, estaba por allá en una vereda muy lejana, y en el hogar donde lo recibieron, el señor de la casa le decía: vea mi hijo, yo tengo una esperanza muy grande y es que mi finca siga produciendo, que mis animalitos den, que mi esposa esté siempre conmigo y que mis hijos aprendan a cultivar la tierra y que se queden aquí trabajándola, porque eso es lo que le dio mi papá, lo que le dio mi abuelo y lo que pues me ha dado a mí y estamos bien. Esa era la esperanza de él, porque al abuelo, al papá y a él le fue bien y aún estaban bien. Pero algo pasó, sus hijos crecieron, ellos ya son hijos de otro tiempo y decidieron más bien decirle: papá, más bien ayúdenos para salir a la ciudad, para salir al pueblo y estudiar. Uno de ellos me contaba que hoy es un gran médico en Medellín. Y estos dos señores ahora están solos, pues en su finca. Muy bien, eso sí, pero pues si su esperanza inicial era que sus hijos se quedaran y continuaran con el labrar de la tierra, esa esperanza se perdió. Entonces es donde quiero iniciar e introducir a que nuestras pequeñas esperanzas no deben ser nuestras esperanzas definitivas. No pueden ser esas acciones que definan nuestra vida, porque si nosotros ponemos todo nuestro existir solo en una esperanza pequeña, sucumbimos. Quiero que podamos ver estas pequeñas esperanzas junto con la esperanza mayor cuando lleguemos a ella, con un motor, ¿sí? De un carro, de una moto, de cualquier aparato eléctrico mecánico. El motor necesita un combustible, ¿sí? Obviamente que también necesitará algunos otros líquidos como aceite y bueno, mil infinitud de cosas, pero lo que hace que este motor, la fuerza para que este motor se mueva, es el combustible. Y las pequeñas esperanzas serán nuestro combustible para la esperanza mayor, que será ese motor que nos dé a nosotros el movimiento. Y es allí donde nosotros debemos tener en cuenta que el inmediatismo, que en nuestra sociedad está con un auge fuerte y que se ha metido en todos los rincones del planeta, incluso en nuestra propia vida, no nos debe dejar perder nuestras pequeñas esperanzas. Aunque, Alejandro, el inmediatismo no es algo de hoy, ¿no? Es que eso ha venido en toda la historia de la humanidad, incluso en tiempos anteriores todos también quisieran lo mismo. Incluso antes era peor porque, recordemos, hemos visto incluso películas y tenemos también historia donde dice, bueno, las cápsulas del tiempo, cómo será en unos 10, 20 años. Todo eso genera inmediatismo, todo eso genera deseo, todo eso genera ansiedad. Entonces, a nosotros ese inmediatismo hoy no nos puede robar nuestras pequeñas esperanzas. ¿Por qué? Una mamá tiene mañana unos grados de su hijo y necesita ir, no sé, al salón de belleza, hacerse las uñas, el peinado. Pero esta mamá que sabía ya hace 15 días que su hijo se gradúa mañana, llama en la noche hoy al salón de belleza. Porque ella ya tiene todo su día preparado, porque ella ya tiene todo organizado a las 7 de la noche, que es su tiempo libre. Oh sorpresa, que a las 7 de la noche, ya hace 15 días, otra mamá había reservado. La esperanza de esta mamá de ir quizás más arreglada, con más cositas, con algo diferente a los grados de su hijo, se pierde. Entonces, ¿que la mamá ya no va a ir? No, pues la mamá va a los grados, pero su esperanza momentánea, su esperanza pequeña, se ha desilusionado. Y es ahí la palabra la que va a salir a flote por medio del inmediatismo, y es la desilusión.
Cuando yo me organizo y digo, es que me demoro 3 minutos en ir al supermercado y mientras tomo el producto, y 2 minutos mientras pago, y luego tomo el taxi y voy a tal lado, esos son 10 minutos, y así llevo ya toda mi vida cronológicamente organizada. Pero, ¿y si llego y el producto no está en la tienda? ¿Y si llego y hay fila para poder pagar? ¿Y si cuando tomo el taxi hay tráfico? ¿Mi esperanza se va a perder por ello? Pues no. Por eso tienen que ser pequeñas esperanzas y tienen que ser muchas, porque estas van a ser ese combustible que me van a ayudar a llegar y a mover ese motor grande, que va a ser la esperanza superior o la esperanza grande, máxima, a la que vamos a reflexionar al final. No debemos dejar de un lado las esperanzas pequeñas, no son malas, no. Pueden ser materiales, pueden ser espirituales, pueden ser placenteras, pueden ser emocionales, las esperanzas pequeñas. Pero más adelante vamos a reflexionar ahorita 2 grandes características que nos ayudarán a reconocer cómo esta esperanza verdaderamente puede calar y hacer efecto en mi vida. Claro que sí, Johan. Es muy interesante lo que usted nos menciona. Y usted nos ha dejado claro de que esas pequeñas esperanzas no son malas. ¿Qué tal? Esas pequeñas esperanzas antes tenemos que encauzarlas, direccionarlas a lo que nos lleva a una verdadera esperanza. Pero sobre todo tenemos que tener muy claro, queridos televidentes, y es que esas pequeñas esperanzas no nos pueden hacer desviar nuestra mirada de lo que es verdaderamente eterno, de lo que no es pasajero, de lo que es infinito, de lo que nos va a dar un gozo y una plenitud en nuestra vida y en nuestra existencia. Puede suceder en ocasiones y ustedes en sus casas pueden preguntarse, bueno, muchachos, pero entonces, ¿cómo hago para descubrir y para orientar mi pequeña esperanza en esa verdadera imagen, en esa verdadera fisionomía de una esperanza que no se traslada, de esa esperanza que no se acaba, de esa esperanza que no termina? Y yo quiero, Johan, que hablemos de 2 características o de 2 realidades muy claras de la verdadera esperanza. Ya hemos hablado de unas esperanzas pequeñas que todos tenemos, de los peligros que suceden cuando esas esperanzas nos roban la verdadera esperanza. Ahora hablemos de 2 brazos, de 2 fundamentos que nos ayudan a descubrir una verdadera esperanza. Y lo primero, Johan, es hablar de que la esperanza verdadera nos tiene que llevar a actuar en libertad. Cuando nosotros no nos sentimos encadenados, cuando no nos sentimos frustrados, coaccionados por la esperanza definitiva que es Cristo, pues nosotros, mis hermanos, podemos vivir en libertad. ¿De qué se trata, Johan? Háblenos un poco de esa esperanza en libertad. Claro que sí, Alejandro y queridos televidentes. Bueno, quiero parafrasear un poco el documento de la Spes Salvis del Papa Benedicto XVI, de la cual hemos tomado como base para este programa, y dice que la libertad del hombre, el hombre es siempre libre, pero el hombre también es siempre frágil. Entonces es allí donde nuestra libertad siempre se va a ver tocada por la fragilidad humana. Y recordemos que en la fragilidad humana, más que hablar solo de pecado, están nuestras debilidades, están nuestros problemas, están nuestros errores, están todas aquellas cosas que nosotros quizás quisiéramos borrar incluso de nuestra propia vida, pero no es posible, porque nos dice el documento, así como tenemos plena libertad, tenemos también siempre la fragilidad. En la esperanza, nosotros cuando actuamos con libertad, nosotros no hacemos daño, porque la libertad no puede hacernos daño. El Señor nos dice que nosotros también somos libres. ¿En dónde nos lo puede decir? Cuando dice, ustedes ya no son esclavos, ustedes ahora son mis amigos, ustedes ya no son los únicos, los que sirven, los servidores, ahora yo los llamo amigos. El amigo, con el amigo tiene libertad, porque se pueden contar secretos, porque pueden compartir la mesa, porque pueden estar juntos. Hay libertad. Entonces, empecemos por allí. La libertad no hace daño. Entonces, si mis esperanzas verdaderamente las hago libres, lo hago en bondad, lo hago con
el sentimiento de que ni a la otra persona le hago daño, ni a mí mismo. Que es que yo hago esto porque me es placentero, pero me obligan. Pues Alejandro, aunque usted o cualquier persona lo llame libertad, lo llame esperanza, no lo es. No lo es, porque es que yo hago estas acciones porque papá lo hizo y papá fue así. Y para usted eso le genera una esperanza pequeña. Para usted ¿cree usted que eso es el combustible que va a hacer mover ese motor y que siempre va a estar y nunca va a fallar? Porque el día que esa esperanza caiga, el combustible se acaba y el motor se apaga. Entonces, libertad en nuestras acciones, libertad en nuestras esperanzas para poder decir, yo hago esto libremente porque sé que no le hago daño a los demás, no me hago daño a mí mismo y puedo hacer las cosas como yo quiero, si es verdad, porque es mi esperanza, pero las puedo hacer como yo quiero porque sé que son libres y porque sé que no dificultan el camino de los otros ni los míos. Nosotros hoy hemos confundido este término de libertad, Alejandro y queridos televidentes, con libertinaje. Vamos a hablar quizás de la juventud, aunque eso también va a colar en todos los campos. Usted va de un joven y pregúntele quizás por qué consume alguna sustancia psicoactiva o ingiere algún tipo de bebidas o hace quizás algunos actos en los cuales incluso pone en peligro su propia vida. Y usted va donde ellos y le dice, es porque yo lo quiero hacer, déjeme, es mi estilo de vida, a mí me hace bien, es lo que yo siento y en esto quiero poner ya el resto de mi vida. Y bueno, esas pueden ser sus esperanzas pequeñas y sus esperanzas momentáneas, pero si esas esperanzas no tienen la verdadera libertad, tienen ese libertinaje, y en un libertinaje nosotros no podemos vivir porque ahí sucumbe nuestra vida, ahí no tiene razón de ser ni no va a tener ese punto final que es al que queremos llegar de la esperanza grande. Entonces, queridos oyentes, debemos tener la verdadera libertad, la libertad de Cristo. Ahora puede ser otro punto, es que la iglesia a nosotros nos roba la libertad, el cristianismo con sus mandamientos, con su doctrina nos ha robado la libertad y ya no acabamos de reflexionar que la libertad hace bien y si esas acciones que nosotros llamamos libres hacen bien a los demás es porque en ellas hay libertad, no porque yo las quiera hacer solo porque sí, porque es que a veces solo nos metemos aquí en la cabeza y el accionar, el propio accionar o la vida en realidad ¿dónde queda? Así es como Alejandro también nosotros debemos empezar con nuestros actos libres a reflexionar otra característica, esa otra rama, ese otro fundamento que usted nos dejó ahí solo con dos, usted dijo dos y solo he dicho uno, entonces nos falta el amor. Si nuestros actos son libres y si nuestros actos libres no hacen daño, es porque la acción debe ser el amor, no hay de otra. Es porque cuando actuemos en nuestra propia libertad, el amor debe salir a flote. Entonces, ¿qué nos puede usted ayudar a reflexionar sobre nuestras esperanzas pequeñas que se convierten en ese combustible para llegar al motor que es nuestra esperanza máxima, grande, para poder encontrar la verdadera imagen de ella? Claro que sí, Johan. Vean, queridos televidentes, hemos hablado de nuestras pequeñas esperanzas que bien orientadas alimentan a esa verdadera esperanza. Y en esa verdadera esperanza encontramos la libertad, pero también en esa verdadera esperanza que es Cristo encontramos el amor. No podemos nosotros vivir y descubrir esa verdadera esperanza sin el amor. San Máximo el Confesor, en este documento base que hemos estado reflexionando del Papa Benedicto XVI, el Papa lo cita a este doctor de la Iglesia griega y dice San Máximo el Confesor: quien no vive en el amor de Dios con los otros no puede hablar de un amor. Quien no vive dándose para los demás no comprende el amor de Dios. Y es que ya lo va a decir San Pablo en la carta a los Efesios: quien, aunque tenga muchas esperanzas, no tiene a Dios, en el fondo está sin esperanza. Nosotros no podemos encontrar una verdadera esperanza si no estamos en relación, en conocimiento y en entrega hacia el otro. Nosotros no podemos trascender a un amor definitivo, lleno de esperanza, lleno de alegría con el otro, si nosotros no vivimos la caridad, si nosotros no vivimos ese auténtico cristianismo.
Mis hermanos, la verdadera esperanza la encontramos en el rostro y en la figura de Jesucristo resucitado. Por eso les decía al inicio del programa, cuando escuchábamos a Julián en esta sección de escucha la palabra de Dios, no nos olvidemos de la imagen de Jesús resucitado. Porque Jesús resucitado actuó en libertad. ¿Cuál libertad? Obedeció el plan de Dios. Y ese Jesús resucitado practicó el amor. Se entregó, se donó, murió por nosotros en la cruz, se despojó del sepulcro para resucitar y para demostrarnos que esa esperanza definitiva la tenemos en Él. Johan, podríamos decirle hoy a nuestros televidentes, a ustedes que están en sus hogares, vivamos en libertad nuestra esperanza. Y viviendo en libertad nuestra gran esperanza, podemos transmitir gestos de amor. No necesitamos tantas palabras, no necesitamos tantos discursos. Mis hermanos, no necesitamos pararnos en una plaza pública a pregonar. Si nuestra vida es verdadera libertad, si nuestra vida es verdadero amor, hemos encontrado la esperanza. Por eso vivamos durante estos días esa esperanza a la que el Papa Francisco nos había invitado tanto a vivir. Esperanza alimentada en nuestras pequeñas esperanzas. Nada de temer a nuestros sueños y proyectos. Eso está muy bien. Adelante, metámosle toda a nuestros sueños, por pequeños o grandes que sean, y descubriendo eso, descubramos la verdadera esperanza. Yo los invito ahora a que vayamos a la siguiente sección. Escucha un corazón y descubramos en la vida de un santo cómo esa esperanza verdadera la hemos traducido en vida y en obra. Queridos televidentes, en este encuentro vengo a compartirles a estos santos Carlos Luanga y mártires. Son unos pioneros de la evangelización en el continente africano, especialmente en Uganda, donde fueron martirizados por el rey Wanga, que quizás estos santos mártires fueron escándalo en la sociedad, en su gobierno. De esta manera, pues, el gobernador, el rey Wanga, manda martirizarlos por su modo de vida, por su estilo de vida que llevan en esa comunidad, que dan a conocer a Cristo encarnado, a Cristo resucitado. Y eso nos invita a nosotros como comunidad cristiana a tener en medio del sufrimiento, en medio del dolor, las fuerzas necesarias para seguir respondiendo al llamado del Señor. Esos hombres, especialmente Carlos Luanga y los mártires, fueron hombres que rezaban continuamente en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, que casi fue una semana de martirio para ellos. Eso también nos invita a nosotros que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, tenemos que estar siempre teniendo los ojos puestos en el Señor y tener confianza que lo que nosotros le pedimos, Dios nos lo va a conceder. Y tener esa confianza viva como estos mártires, que tenían la confianza en Cristo, que algún día ellos iban a volver nuevamente a encontrarse con Cristo. Y también podemos ver en estos hombres de fe cómo el Espíritu Santo invoca en ellos constantemente. Hombres que están llenos de la gracia de Dios para poder soportar las cargas que quizás el mundo le ha puesto en su camino a ellos. Y eso debe a nosotros también invitarnos a acercarnos a muchas vidas de santos o mártires que nos enseñan a nosotros o nos dan un testimonio de vida para nosotros ir creciendo en este camino tan grande, tan difícil, que también tiene una recompensa muy grande, que es quizás algún día llegar al reino de los cielos. También podemos ver en nuestra sociedad actual cuántas personas, cuántos cristianos son perseguidos por causa del Evangelio, cuántas personas han sido asesinadas, cuántos líderes sociales quizás también han perdido su vida por defender algunos bienes necesarios de los más vulnerables, de los más necesitados.
Eso nos debe llevar a nosotros a poder tener esa confianza de que Cristo nos puede salvar, de que Cristo nos puede liberar de estas ataduras o de estas malas acciones o de malos gestos que muchas personas quizás nos ponen en nuestro camino, nos persiguen porque estamos llevando una buena obra. Como lo decía una persona en algún momento en una conversación, cuando nosotros vamos por buen camino, cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, va a haber persecución, van a haber obstáculos, y eso no debe desanimarnos a nosotros, sino ser conscientes de que vamos por un buen camino. Invitarlos, queridos televidentes, a tener los ojos puestos en Cristo, los ojos puestos en el resucitado, que por medio de Él vamos a llegar a conocer la gloria de Dios y un día a estar con Cristo en la tierra o en la vida eterna que Él nos ha prometido. Muchas bendiciones. Así es, como queridos televidentes, ya hemos llegado al final, al cierre de este nuestro programa, su programa Jesús Evangelio. Bueno, y entonces hemos reflexionado sobre el tema de la verdadera imagen de la esperanza. Alejandro, ya han sido unos temas enriquecedores, muy bonitos, como primero hemos visto casos de la vida real incluso, donde nuestras esperanzas se dividen en pequeñas y también en grandes. Como también a veces el inmediatismo y el consumismo pueden robarnos nuestra esperanza, pueden debilitarlas o fragmentarlas, pero también como gracias a la libertad y al amor, nosotros podemos alcanzar esa esperanza grande, esa esperanza superior que es Jesucristo vivo y resucitado. Queridos hermanos que nos ven a través de todos estos medios de comunicación, no olvidemos en este tiempo vivencial de la Pascua que aún la Iglesia nos presenta, llenarnos de libertad, pero también llenarnos de amor para poder decir que en el hermano, que en la situación y que en el mismo Cristo encontramos la verdadera fisonomía, el verdadero rostro, la verdadera imagen de la esperanza que nos va a ayudar ¿a qué? A vivir en amor con nosotros mismos y con los demás, a vivir libremente en cada uno de nuestros acontecimientos y poder llegar a esa meta que usted y que yo tenemos propuestas, porque todas nuestras metas en la vida son diferentes, aunque todos deberíamos llegar a un mismo ideal, a Jesucristo o a una trascendencia superior, a una trascendencia mayor. Alejandro, entonces, bueno, nos despedimos hoy en este programa, en esta sección, pero esperamos que sean muchos más. Gracias por escucharnos, gracias por estar allí y bueno, no queda de otra que ya decirles a nuestros televidentes cuáles son nuestros canales, cuáles son nuestros medios y dónde más nos pueden seguir. Johan, gracias por estar en nuestro programa en este capítulo de Jesús Evangelio. Gracias a ustedes televidentes. Queremos invitarlos para que sigamos cada 8 días encontrándonos y así sigamos formándonos y más que formarnos podamos transmitir lo que escuchamos en lo que vivimos. Gracias por seguirnos. Recuerden sintonías @Seminario Nacional Cristo Sacerdote en Facebook, en Instagram y YouTube y también en los diferentes canales de televisión que nos permiten llegar hasta ustedes. Dios los bendiga, un abrazo desde nuestro seminario y nos encontramos en un próximo capítulo.